Tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar un nuevo tema que se llama función pública. Para este tema vamos a utilizar solamente 4 lecturas. Hoy ya tienen 2 lecturas ahí en mediación virtual y la otra semana les voy a poner otras 2. Eso es lo que vamos a en razón de tratar de racionalizar, digamos, lo que son las lecturas propiamente. Entonces, vamos a ver, digamos, ese aspecto, ¿verdad? Después, en cuanto al tema de que vamos a analizar, vamos a hacer, digamos, primero un repaso, digamos, de algunos conceptos, un poco el tema constitucional y después vamos a ir a analizar otros puntos. Quería preguntarles cómo vieron el examen, cómo estuvo el examen. Profe, estuvo bastante, bueno, no sé, se las traía algunas cosillas porque estaba como enredadillo, pero Ajá. no estaba tan complicado. Ah, bueno. Bueno, pero ustedes van a ser jueces y juezas también. Bueno, pueden ser letrados, asesores parlamentarios y todo. Y eso va a ser parte de la labor de ustedes. Entonces, pues, es un poco tratar de equilibrar, ¿verdad? Porque uno entiende que hemos estado trabajando, digamos, lo que es la elección virtual, pero es diferente, ¿verdad? Entonces, por lo menos lo que se busca es darles el debido proceso, ¿verdad? No sé, algún otro, ¿qué le pareció? O era, ustedes yo creo que ya han hecho sentencias, ¿verdad? No hemos practicado mucho, así a decir verdad, que yo me acuerde, Ajá. pero bueno, de mi parte sí puedo decir que me costó bastante hacerla y entender el caso. Entonces me estresé toda, pero en realidad, bueno, al final, digamos, simplifiqué muchas cosas Uh-huh. y me concentré más que todo en lo que hemos visto en clase, o sea, como Sí. sí, para no irme como por otros lados. Sí, está muy bien, Denise. Eso era precisamente. Son experiencias, ¿verdad? Yo los puse ahora como jueces contenciosos administrativos. Las sentencias de los jueces contenciosos administrativos normalmente andan entre 30, 50 y 100 páginas, digamos, una sentencia de ese tipo. Este era simplemente como una práctica, ¿verdad? Es decir, pero lo importante es que podían abarcar toda la materia que habíamos visto. Bueno, eran muy específicos. Unos fueron en responsabilidad, otros en dominio público y otros 2 en expropiación. Pero lo importante era que vieran, digamos, otra forma de evaluación, ¿verdad? No la evaluación siempre represiva, ¿verdad? De que si no lo sé, voy a fallar. No, aquí, digamos, más bien es muy importante porque están construyendo, ¿verdad? Es una forma de construir y ustedes como asesores jurídicos después van a tener todo a la mano, pero van a tener que construir. Y eso a veces cuesta, ¿verdad? Es decir, si algunos lo vieron, hay veces que cuesta, digamos, formular un informe, un criterio técnico, etcétera, y además justificarlo, ¿verdad? Es decir, que ustedes tienen que convencer al superior jerárquico de lo que están resolviendo. Eso es un poco la experiencia, pero bueno, está bien y me parece que es una buena práctica y creo que es un tiempo razonable para analizarlo también. Entonces, debido pues a toda esta situación que estamos viviendo excepcional y todo, bueno, eso es una evaluación excepcional, ¿verdad? También en ese sentido. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Eh, el tema de la función pública se podría ver desde muchos puntos de vista. Muchos creen que el funcionario público, digamos, es ese que está ahí en el escritorio con los pies subidos, ¿verdad? Y sin hacer nada. Pero esa no es la realidad.
La realidad es otra. Es más, ustedes lo han visto ahora, por ejemplo, el sector salud, que son los de primera línea, digamos, en el tema de la pandemia, están, digamos, cumpliendo con sus deberes, pero además están expuestos a una enfermedad que puede ser, digamos, mortal. Entonces, ahí es cuando uno vemos, por ejemplo, la fuerza pública que está en las fronteras. Todos esos son servidores públicos y vemos cómo están arriesgando su vida, están también ordenando, digamos, el tema de la función pública y desde ese punto de vista, digamos, se puede plantear. La función pública, digamos, como tema general, se puede dar, digamos, de diferentes formas, como una manifestación del empleo público, que es un poco el énfasis que le vamos a dar nosotros. Yo lo voy a pegar más el tema con el tema del funcionario público, ¿ok? Entonces, por ahí vamos a ir. Pero hay diversos temas que los vamos a analizar la próxima semana que están relacionados con el concepto de función pública. En esto, digamos, este es un tema muy actual. Vean que en estos momentos en la Asamblea Legislativa se está tramitando un proyecto de ley de empleo público, precisamente. No se los he puesto todavía en la mediación virtual porque esta semana creo que se aprueba el texto sustitutivo. Entonces no quisiera que se lean el texto base y no, ¿cómo se llama? El texto sustitutivo, que es el que va a ser de discusión en materia de empleo público. Entonces, vamos a ver si se aprueba y si no, pues les pasaré ahí el texto, aunque no esté aprobado en razón de hacer un ejercicio académico sobre la materia. Sobre esto hay muchos, digamos, muchos criterios que nosotros podríamos tomar en consideración cuando hablamos de la teoría del empleo público. Una es una línea, digamos, doctrinal que habla de empleo en el ámbito público o sector público. Este empleo en el ámbito sector público podría abarcar instituciones que tengan naturaleza pública o privada o regímenes laborales que sean de naturaleza pública o privada, como por ejemplo, ¿cuál? El Código de Trabajo, aplicable a una institución autónoma, que sí se ha dado en muchas ocasiones, ¿ven? Entonces, ahí cuando yo hablo, por ejemplo, de una institución autónoma, podríamos meter lo que es el empleo en el ámbito sector público. En cambio, lo que tiene que ver propiamente con empleo público en sentido estricto es el que tiene que ver con un empleo de naturaleza completamente, digamos, estatutaria. Es decir, derivada del estatuto de servicio civil o de otro estatuto. En este sentido, entonces vamos a encontrar estas dos grandes categorías en la teoría general de empleo público. Si yo quisiera ubicar en Costa Rica dónde estaría el empleo público propiamente, yo lo ubicaría en la administración central, en el poder ejecutivo. Ahí es donde nosotros encontramos un empleo público propiamente. Y ahorita vamos a ver por qué es que se denomina así. Dice, hay tres tipos de relación cuando nosotros hablamos de relaciones de empleo. Una que es orgánica, que es la que se denomina una construcción doctrinaria, explica cómo y por qué de los efectos de los actos del funcionario público y por qué son imputados al ente al cual presta el servicio. Ese es, digamos, por una estructura orgánica. Después vamos a encontrar una relación de servicio que es la que explica derechos y obligaciones recíprocos entre el ente y el funcionario. Y posteriormente vamos a encontrar la relación de empleo, que es la más, digamos, la que se da más a nivel, digamos, de la administración pública, que es aquella que tiene tres elementos básicos, que son la prestación personal de un servicio, la subordinación y el salario. Esos son, digamos, las tres características básicas.
que ustedes van a encontrar, digamos, en una relación de empleo. Entonces, esa es la que nos va a permitir más determinar, digamos, los tipos de empleo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en esta materia? Que existen, digamos, de acuerdo a la categoría en donde nos ubiquemos, así va a ser, digamos, las características. Entonces, estas características que ustedes van a ver aquí son las que, digamos, se establecen en el empleo propiamente. Es decir, en una relación jurídico-administrativa o en una relación jurídico-pública. ¿Por qué? Porque es el Estado el que establece las condiciones únicamente. Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden ser expertos en aeronáutica, por ejemplo, derecho aeronáutico. Pero si, por ejemplo, el Estado lo que necesita es un especialista en derecho ambiental, a esa es la que va a contratar, no al de aeronáutica. ¿Entienden? Es decir, el Estado es el que va a establecer la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una relación jurídica pública o una relación de empleo propiamente? Que hay una indisponibilidad de las partes del término de la relación. Es como un contrato tipo o adhesivo, que ustedes nada más firman y ya, ¿verdad? Es algo parecido. Ustedes no pueden, digamos, negociar nada. Y también en esto va que hay una imposibilidad de convenir entre sí las partes de las condiciones de la relación. ¿Qué significa eso? Que una relación de empleo propiamente el Estado va a establecer lo que quiere, lo que va a pagar y en dónde va a trabajar. Entonces, por ejemplo, si el Ministerio de Educación Pública necesita un licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo, con 2 años de experiencia en una institución pública, su salario va a ser de 1,5 millones, y para trabajar en la regional de Upala, eso es lo que va a hacer el concurso de antecedentes. Pero digamos, y lo que va a ganar es ese 1,5 millones. Ustedes pueden tener 2 maestrías, digamos, en Derecho Administrativo, en Derecho Público, pero el Estado lo que va a pedir es simplemente esas 3 condiciones. Cuando tengan alguna pregunta, me la pueden hacer. Abren el micrófono nada más, ¿ok? Entonces, estas características que vemos en esta filmina es únicamente cuando estamos hablando de un empleo público propiamente. Es decir, que hay indisponibilidad de las partes del término de la relación y hay imposibilidad de convenir entre sí las partes de las condiciones de la relación. Eso es muy importante. Entonces, otra característica muy importante que ya aquí vamos a encontrar, sobre todo en las relaciones de empleo, es que el ingreso es por concurso, se llama concurso de antecedentes. Entonces, todos aquellos que quieran participar, normalmente, ¿verdad? Tienen que ver que, digamos, en la Gaceta se publica un concurso de antecedentes para contratar 2 abogados en el departamento jurídico del Ministerio de Economía y Comercio. ¿Ok? Entonces se da la publicidad. Entonces, cuando se da esa publicidad, se dice que se van a realizar pruebas psicológicas y pruebas, digamos, de derecho sustantivo para ir categorizando a cada uno de los concursantes, que aquí serían oferentes, ¿verdad? Para el puesto. Entonces, una vez que los oferentes, se establece un día para que ellos presenten el currículum y presenten todo, digamos, que cumplen con todas las condiciones que pide la administración pública. Si alguno se tarda y llega 5 minutos después a presentar su currículum, está fuera. Eso se llama una oferta extemporánea. Van a concursar los que cumplan, digamos, la presentación de currículum en el tiempo y forma que establece la administración pública. Una vez que la administración pública, digamos, recibe los currículums,
los evalúa cada uno, se hace una tabla de evaluación y se va dando puntaje de acuerdo a el currículum que tiene. Y una vez que está eso, se hace una terna y de la terna el superior jerárquico es el que escoge de acuerdo al puntaje. Puede escoger a, B y C, cualquiera de los tres que están en la terna. ¿Por qué? Porque eso es digamos, una potestad discrecional del superior de escoger a aquella persona que sea más conveniente para la institución pública. Ok, eso es, digamos, el ingreso por concurso. Eso también está regulado en el Estatuto de Servicio Civil. El Estatuto de Servicio Civil, que rige más que todo para el Poder Ejecutivo, ustedes lo tienen ya en mediación virtual. Pero lo que van a leer de ahí ustedes es del artículo 1 al 50, nada más, ¿ok? Ese es lo que van a leer, del 1 al 50. Eso es lo que vamos a trabajar. Además, otra característica muy importante es que una vez que a ustedes lo nombran y pasan los 3 meses del proceso de prueba, del periodo de prueba, ¿verdad? Ya ustedes quedan en propiedad. Entonces adquieren un derecho a la inamovilidad. Por eso es que ustedes ven que es tan difícil que despidan a un funcionario público, ¿verdad? Porque tiene que llevar todo un procedimiento disciplinario, ¿verdad? Que muchas veces la sanción no es el despido, sino 15 días de suspensión, 20 días de suspensión, etc. Ok, ese es otro. Entonces, el que entra dentro de este régimen, que es de empleo propiamente, tiene que someterse a un régimen disciplinario, ¿okay? Que es el que les estaba mencionando. Entonces uno tiene que cumplir con una serie de deberes y obligaciones mientras está en la administración pública. ¿Qué derechos me da a mí eso? Digamos, al funcionario. El derecho a poder ir subiendo en la carrera administrativa. Digamos, yo empiezo como abogado, en algún momento puedo ser jefe de una de las áreas de la dirección jurídica y después puedo ser el subdirector jurídico y después puedo ser el director jurídico, ¿verdad? Es decir, eso es el ascenso en carrera administrativa. Y el otro es cuando ya cumplo con todos los requisitos de ley y los años y las cotizaciones, entonces tengo derecho a una pensión. Eso es, digamos, lo que se plantea. Y además, un aspecto que es interesante es que el funcionario público va a estar en un ámbito en el cual se va a dar siempre la impugnación de actos administrativos en vía administrativa o jurisdiccional, que eso es parte de la relación jurídico-pública. Cualquier pregunta me dicen, con mucho gusto. Profe, ¿Sí? de hecho, bueno, yo estaba hablando de eso con Dayana porque en el caso que resolvimos de Cabuyal, leyendo un poco, digamos, del caso, se pedía la nulidad, digamos, ellos no lo pedían, pero se hablaba como de que querían la nulidad de actos administrativos que, que otorgaron el visaje del plano catastrado, que con ese visaje ellos pudieron inscribir, digamos, derechos, ¿verdad? Porque lo que se hace es localizar el derecho y después inscribirlo. Pero, bueno, yo eso al principio lo puse como una pretensión, ¿verdad? Como nulidad de actos administrativos, pero después, digamos, Dayana me dijo que, bueno, o sea, que no bueno, creo que sí es cierto, obviamente, que eso se alega solo vía administrativa, no judicial, la nulidad de actos administrativos. No, sí, también por eso está la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahí, digamos, la jurisdicción contenciosa administrativa, nosotros es que hasta el momento solo lo hemos visto en vía administrativa, la nulidad del acto, ¿recuerdan? Digamos, en 175, 173 de la Ley General de Administración Pública. La revocatoria de oficio, la declaratoria de nulidad absoluta, pero digamos, una vez que se agota ese procedimiento de nulidad en vía administrativa, usted puede ir al contencioso administrativo, ¿ok? Y eso, digamos, es un punto importante. Digamos, se agota la vía administrativa y se va al contencioso administrativo. Ahora, ¿dónde es obligatorio agotar la vía administrativa? Solo en dos temas, en materia de contratación administrativa
y en materia municipal. Solo en esos dos, de acuerdo a la última legislación, al Código Procesal Contencioso y a una resolución de la Sala Constitucional que declaró nulo un artículo del Código Procesal Contencioso Administrativo, quedó abierto el tema. Entonces, usted como abogada determina si quiere llevar el proceso de nulidad en el área administrativa o de una vez irse al contencioso administrativo, que es la vía procesal. Pero en este caso, digamos, sí me imagino que, bueno, ellos sí agotaron vía administrativa porque los visajes eran proporcionados por la municipalidad. Sí, Bueno, por el Consejo Municipal. sí, igual es vía administrativa, sí. Ahí es donde, digamos, se presenta, digamos, una primera instancia para anular, digamos, si hay un vicio en el acto administrativo. ¿Ok? Profe, Sí. es que, bueno, yo había leído un artículo, bueno, del anterior Código Procesal Contencioso Administrativo, pero era un artículo que venía de que, digamos, para poder interponer una acción contencioso administrativo, el requisito era agotar la vía administrativa, digamos, en todas las situaciones. Sí. Ese fue el artículo que se derogó, ¿verdad? Eso Sí. es a lo que usted se está Sí. refiriendo. Sí, eso lo derogó la Sala Constitucional primeramente, ¿verdad? Y dejó solo contratación administrativa y municipal, ¿verdad? Y ya después el Código Procesal Contencioso Administrativo, que entró en vigencia el 1 de enero del 2008, fue el que ya reguló, digamos, el tema. Okay. Sí, la anterior era esa, la anterior era la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esa, aunque usted no lo crea, todavía está vigente para algunos casos que todavía no se han resuelto en la jurisdicción contenciosa administrativa y que estaban con la legislación anterior. Entonces, nosotros tenemos todavía algunos casos que están ahí, pero lo que se aplica desde el 1 de enero del 2008 es el Código Procesal Contencioso Administrativo, y en donde el requerimiento de agotamiento de la vía únicamente es para materia contractual, de contratación administrativa o municipal. Eso es, digamos, lo que está establecido. Bueno, ok. Entonces, aquí hay, digamos, un aspecto interesante. Sí me gustaría tal vez que alguien me pueda leer el 191 de la Constitución Política. Quien lo tenga ahí más rápido. Sí, bueno, yo aquí lo tengo, profe. Sí, por favor. Ok, un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. Ok, entonces, ese estatuto de servicio civil nos ubica a nosotros en la teoría de empleo público propiamente. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, ¿quién es el que establece todas las condiciones? El Estado, la administración pública. Pues, ¿se puede negociar algo el funcionario que quiere entrar a la administración? No, no puede negociar nada. ¿Qué tiene que hacer? Adaptarse a las condiciones que establece el Estado, nada más. Esa es la única posibilidad. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, ¿sería solamente un estatuto? No, la Sala Constitucional ha dicho que pueden darse muchos estatutos, pero nosotros tenemos ahorita uno que se llama el Estatuto de Servicio Civil, y dentro del Estatuto de Servicio Civil está el Estatuto de Carrera Docente, que es la de los maestros y profesores, ¿verdad? Pero después de ahí se ha limitado mucho la creación de estatutos. Hay una normativa para los médicos que está dentro de esa misma línea, los que trabajan en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero entonces son relaciones meramente públicas. Es decir, entonces ahí ubicaríamos el tema, digamos, del empleo público propiamente, y es a esto que se refiere este autor, Rojas Franco, cuando dice: el empleo público está sujeto a un régimen de derecho administrativo, el cual deriva de los artículos 191 y 192 de la Constitución, ya que la relación de empleo público es una relación jurídico-administrativa, por lo que es necesariamente una función administrativa. Entonces ahí
con esta, digamos, cita bibliográfica, nos reafirma, digamos, cuál es lo que cobija, por ejemplo, a la administración pública central, básicamente. En esto es muy importante tomar en cuenta que el tema de toda la normativa que regula el empleo público o la función pública es lo que se ha denominado una relación de sujeción especial. Es decir, que hay normativa, hay legislación aplicable específicamente, digamos, a la materia. Es decir, como por ejemplo el Estatuto de Servicio Civil. Es decir, aplicable a un sector que es la administración central y dentro de eso, digamos, con sus propias reglas, sus propios principios, su propia normativa, etcétera. Eso lo hace una relación de sujeción especial. Bueno, ahí tenemos el 191, que Denise nos lo leyó, y tenemos el 192, dice, con las excepciones que esta Constitución y el Estatuto de Servicio Civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Sobre todo esto, digamos, hay una gran discusión. Aquí cada 4 años se abre un periodo, digamos, de reducción forzosa de servicios. Muchas veces se hace, digamos, una planificación de algunas instituciones donde incentivan a los servidores para que se acojan a un proceso de movilidad laboral y reciben pues una serie, digamos, de pagos, pero a las instituciones les sirve porque reducen la planilla. Y entonces, a mediano y largo plazo, más bien el que se vayan funcionarios por movilidad laboral les ayuda, digamos, a mejorar sus finanzas dentro de la misma institución. Entonces, eso es, digamos, un ejemplo de reducción forzosa de servicios. Otro, digamos, tema que aquí es fundamental es la idoneidad comprobada. ¿Qué es idoneidad comprobada? Bueno, primero que todo, es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, ¿qué es lo que le va a dar contenido a esa idoneidad? Bueno, aquel funcionario que cumpla con lo que establece la normativa de derecho administrativo, derecho público, que lo cobija o que lo somete, digamos. Entonces, por ejemplo, un funcionario público tendrá que cumplir con el principio de legalidad, ¿verdad? Eso es lo principal. Segundo, tendrá que cumplir con los requisitos que tiene el puesto que él ejerce. Además de eso, digamos, deberá justificar esa idoneidad en el sentido de que su función cumple con el interés general. ¿Ok? Entonces, todos son elementos que vean que yo los estoy, digamos, deduciendo de la legislación, pero no están aquí definidos en el artículo 192. Entonces, por eso es que yo les digo que es un concepto jurídico indeterminado que usa el legislador para, digamos, darle contenido a un concepto y poder darle sentido a una norma jurídica. Entonces, la idoneidad comprobada puede también ubicarse previamente en la aplicación de una serie de test o exámenes o evaluaciones a la persona u oferente que quiere trabajar con la administración pública. Test psicológicos, test de conocimiento, test de liderazgo, ¿cómo se llama? Mesas redondas con otros funcionarios para determinar cuál es su forma de resolución sobre un caso determinado. Todos esos son elementos que ayudan a determinar una idoneidad o aspirar hacia una idoneidad comprobada. Es decir, que ese funcionario experto le va a servir a la institución pública para cumplir con el interés general.
¿Ok? Entonces, a eso, digamos, es lo que se refiere propiamente. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Estamos claros, sí? Sí, Ok, señor. ok, gracias. También aquí se habla de un aspecto muy importante que es la remoción por causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo. Ven qué interesante. En derecho público tenemos una cantidad enorme de legislación, pero es en el Código Laboral que es el referente en materia de causales para un despido justificado. Entonces tendríamos que ir al Código Laboral y ver cuáles son las causales de despido para ver si eso da lugar a crear un órgano director de procedimiento para despedir a un funcionario público. ¿Ok? Bueno, entonces, de una relación, una vez que está nombrado el funcionario público, va a tener estabilidad laboral y va a ir comprobando esa idoneidad, que es muy importante. También en la relación de empleo público propiamente o relación jurídico-pública, digamos, de servicio, vamos a encontrar conceptos como estabilidad laboral, trabajo digno, que también cubre al derecho al trabajo privado o servicio privado, carrera administrativa, que sí ya es propiamente en el sentido de ir creciendo dentro de la administración pública, el derecho a la pensión y el derecho a un salario mínimo o el derecho a un salario, ¿verdad? Que es el mismo que corresponde. Bueno, y con eso llegamos a una norma que es fundamental en esta materia, que es el Estatuto de Servicio Civil. Les voy a contar, cuando yo entré a la Asamblea Legislativa, yo entré a trabajar en el año 92 a la Asamblea Legislativa. En un inicio, bueno, pues entré como asesor eh, y después ya uno va avanzando en su categoría profesional y laboral y se me dio la oportunidad de hacer, ¿cómo se llama? De concursar. Cuando uno cumple 2 años, ya puede concursar para un cargo. Entonces, la plaza mía y hubo, pusieron en concurso por lo menos 30 plazas en ese momento. Entonces, lógicamente, uno participa en las que tiene todos los requisitos. Yo tenía como en 3, digamos, tenía requisitos para eso. En alguna pegaba, por lo menos. Esa era la intención. Entonces, pero usted sabe que la Asamblea Legislativa tiene su propio recursos humanos. Pero aunque ustedes, digamos, no lo crean, yo tuve que hacer todo el proceso en servicio civil para poder estar en una terna. Entonces, yo hice todos mis exámenes, los hice en servicio civil. ¿Por qué? Porque el servicio civil es auxiliar de los poderes, de algunos de los poderes del Estado. Por ejemplo, es auxiliar de la Asamblea Legislativa y le sirve como asesor externo a la Asamblea Legislativa. En cambio, el Poder Judicial no. El Poder Judicial tiene su propio Departamento de Recursos Humanos y ya es el Consejo, el Consejo Superior o la Corte Plena, bueno, los magistrados, los que nombran, pero digamos, Recursos Humanos hace todo el proceso. Entonces, vean qué interesante, es decir, y ya cuando, bueno, yo logré ya la plaza y me nombraron y todo, es decir, a mí me nombraron por un acuerdo del directorio legislativo, pero con base en toda la normativa del Estatuto de Servicio Civil y la legislación que cobija a la Asamblea Legislativa. Hay una legislación interna. Entonces, ¿qué es lo interesante en esto? Que cada una de las instituciones, muchos tienen legislación específica en materia laboral. Entonces, si ustedes van a trabajar en una institución autónoma, ellos tienen también, digamos, normativa específica en esa materia. ¿Alguna duda que tengan?
Ok. Entonces, esto en principio cubre al Poder Ejecutivo. Dice, este estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración pública y proteger a dichos servidores. Para los efectos de este estatuto se considerarán servidores del Poder Ejecutivo los trabajadores a sus servicios remunerados por el erario público y nombrados por acuerdo formal publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, son los que están en los ministerios, básicamente. Dice, el presidente de la República y los ministros de gobierno deberán ajustarse a los dictados de la presente ley en lo que respecta a la integración del personal del Poder Ejecutivo. Protegido por la misma, actuarán en debida coordinación con las atribuciones que al efecto se confiere al Director General de Servicio Civil y al Tribunal de Servicio Civil. Entonces tenemos ahí toda una normativa en ese sentido. Bueno, pero antes de seguir, vamos a hacer un repaso de cuál podría ser el marco constitucional de la función pública, sobre todo en la materia de funcionarios públicos. Entonces, ustedes, con base en la Constitución Política, me pueden ir diciendo algunos artículos que ustedes utilizarían como fundamento para la función pública. El 11, profe. El 11, me lo puede leer, el 11, Germán. El de principio de legalidad. Casi que se me iba en memoria, profe. Ajá. Dice, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para elegir, para exigirles la responsabilidad penal por sus actos públicos, por su actuación. ¿Y la otra parte? Ok. La administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Muy bien, perfecto. Ok, entonces ahí tendríamos nosotros ahí el artículo 11 constitucional. ¿Cuál más podríamos utilizar nosotros de base? Profe, el 56 Ajá, el 56, ¿qué dice? 56. dice, el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho a la libre elección de trabajo. Sí, eso es muy bien, ese me parece muy bien porque hay toda una discusión con los laboralistas, ¿verdad? Yo hice un ensayo que se llama Sala Constitucional y Función Pública. Ese es uno de los articulitos que ustedes van a leer también. Y en ese yo incorporo dentro del marco constitucional estos artículos que normalmente los laboralistas lo ubican dentro del tema del Código de Trabajo únicamente como si fueran servidores privados. Pero todo esto, todos estos artículos también protegen a los servidores públicos porque son derechos laborales, son derechos laborales constitucionales que implica tanto sector público como sector privado. Está muy bien. ¿Cuál más ahí entonces? El siguiente, profe, el 57. Sí, exactamente, el 57. ¿Alguien que me lo lea? Ajá. ¿Dayana?
Voy. Es que yo le iba a decir otro, pero bueno. Ahora, Pues si quiere lo leo yo. Puedo Sí, leer yo, ¿verdad? Está bien, está bien. Ajá, ¿quién lo va a leer? Si quiere yo. ¿Está bien? ¿Quién es yo? Milagro. Ah, es que no la veo. Ok, Milagro, perfecto. Vamos. El 56 dice que el trabajo es un derecho. El 57 era, perdón, ¿verdad? 5-7, exactamente. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para todo trabajo en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a la fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. Muy bien. Mencionando ese artículo 57, ¿cuál está relacionado con ese artículo 57 de la Constitución Política? Cuando dice, el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones. Entonces, ¿cuál El mencionaría yo? 33, profe. Exactamente, el principio de igualdad, 33. Ve qué bien. Ve, ya, eso me hace sentirme contento, que ya ustedes manejan, digamos, ya esa relación de artículos. Bueno, muy bien. Igual entonces, tendríamos que tomar en cuenta el 58, el 59, Profe, ¿verdad? el 67 no. El 6-7, vamos a ver qué dice el 6-7. Ese, digamos, es el que yo utilizo para justificar, digamos, toda la labor que realiza el INAH, porque el INAH lo que hace es preparación técnica a los trabajadores. Entonces, pero también, vea que el INAH es una institución pública. Entonces, uno podría, digamos, también mencionarlo, ¿verdad? Está muy bien. Dayana, ¿cuál era el que quería citar usted? Profe, el 27 es que Ah, dice, garantiza la libertad de petición en forma individual o colectiva ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el derecho de obtener pronta resolución. O sea, el funcionario público a la vez también es administrado. oh, exactamente, O sea, también está tiene bien. derecho, digamos, a la información por si lo echan, entonces él necesita, digamos, saber Muy las bien. razones por las cuales. Mejor si lo despiden, ¿verdad? Pero está bien, exactamente. Bueno, y entonces casi a la par del 27, entonces, ¿cuál más podemos mencionar ahí? Que está cerquita del 27. Autonomía, profe, el 28. No, recuerde que ese es el que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Más bien, ya mencionamos el principio de legalidad. Profe, el ¿Ok? 30. Ah, sí, perdón, contrario. El 30 más bien sería, exactamente. Ay, me lo lee, Dayan. Dice, se garantiza libre acceso a los departamentos administrativos con propósito de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado. Bueno, muy bien, exactamente. Entonces ahí tenemos nosotros otro artículo. Y, por ejemplo, veamos el 130 de la Constitución Política. Dice, el Poder Ejecutivo lo ejercen en nombre del pueblo, el presidente, los ministros, en calidad de obligados colaboradores. Entonces también el 130 y siguientes de la ley, digo, de la Constitución Política. Y así podemos ver otros más que hablan, por ejemplo, de instituciones autónomas, del derecho municipal, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar los empleados municipales. Y se acuerdan, bueno, ahí el autónoma 188, 189. Después el municipal es 163, vamos a ver. No, 168 es el de municipal. Y los que ya mencionamos antes, 191, 192 y 193. Esos son exactamente algunos, porque ahí hay otros que tienen que ver, por ejemplo, el tema que regula la Contraloría General de la República, también está dentro de este fundamento. Ok, entonces, siguiendo con esto, podríamos decir que aquí encontramos el 139 de la Constitución, que dice, son deberes y atribuciones exclusivos de quien ejerce la presidencia de la República, nombrar y remover libremente a los ministros de gobierno. Entonces, ¿en qué categoría entran todos los ministros de gobierno? Empleo público. No, son funcionarios de confianza del presidente. En cualquier momento el presidente los puede destituir.
o ellos pueden renunciar, ¿verdad? Es decir, ellos no van a tener estabilidad laboral. ¿Por qué? Hay entonces hay un grupo importante dentro de la organización administrativa que son también funcionarios de confianza. Por ejemplo, cada ministro puede nombrar 10 asesores discrecionalmente, él para su despacho. Entonces, vean qué interesante. Entonces, si algún amigo de ustedes llega a ser ministro, entonces diga, usted necesita un abogado formado en la carrera de Derecho de la sede, ¿verdad? Entonces, ya ustedes pueden entrar a trabajar ahí. Eso es importante. Entonces, también tenemos el 140 de la Constitución que nos habla también que son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al presidente y al respectivo ministro nombrar y remover los miembros de la fuerza pública. Sobre todo esto hay gran discusión, ¿verdad? Porque hay hay una ley general de policía que está regulando la materia. Pero nosotros encontramos aquí también, vea, también pueden nombrar empleados y funcionarios que sirvan a cargos de confianza y aquellos otros que establezca la ley de servicio civil. Y también dice nombrar y remover con los requisitos prevenidos la ley de servicio civil y servidores de su dependencia, vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. El 21 de la Ley General también nos establece cuáles son los órganos constitucionales superiores de la administración y nos habla nuevamente del Poder Ejecutivo. El 25 también nos reafirma esas atribuciones que tiene como jerarca el presidente y los ministros de ramo. Después vamos a encontrar dentro del artículo 26 que el presidente, además de toda otra serie de atribuciones, le corresponde dirigir y coordinar las tareas de gobierno y de la administración pública central en su total conjunto y hacer lo propio de la administración pública descentralizada, que no es mucho lo que puede hacer. El 27 también nos habla de funciones de ministro y presidente, que es un poco, digamos, lo que establece la Constitución política. Aquí es donde está a lo que quería llegar y con esto vamos a ir avanzando a lo que quiero que hoy veamos propiamente. Es los funcionarios no incluidos en el estatuto. Entonces, son los funcionarios de elección popular, como cuáles. ¿Me pueden nombrar además del presidente? ¿Cuáles más son de elección popular? Los diputados. Los diputados. ¿Cuál más? Alcaldes. Ajá, los alcaldes. ¿Quién más? Regidores, ¿verdad? Etcétera. Hay bastante grupos, ¿verdad? Entonces, esos son no están en el estatuto. ¿Qué significa eso? Que no tienen estabilidad laboral, que son nombrados por un periodo determinado, ¿verdad? 4 años, por ejemplo, esos que han estado mencionando ustedes. También no están incluidos en el estatuto los miembros de la fuerza pública. Ellos están sujetos a una ley general de policía. Entonces, la ley general de policía es la que regula a los miembros de la fuerza pública, pero por la naturaleza de estos, ellos están muy sujetos al presidente de la República y los ministros. Vean aquí también los funcionarios y empleados que sirven a cargos de confianza personal del presidente y los ministros. Esos son 10, normalmente por ministerio. Las misiones diplomáticas. El Procurador General de la República. Ya los gobernadores de provincia no existen, pero bueno, esos eran unos. El secretario y asistentes del presidente, que son asesores que están nombrados, oficiales mayores de ministerios, que también hay, digamos, pocos ya, y los 10 que son nombrados por el ministro y viceministro propiamente. Hay algunos cargos de directores y de ministerios que también
están dentro, digamos, de esta naturaleza de funcionario. Y también en el artículo 5 se establecen el tesorero nacional, el subtesorero nacional, pero vean qué interesante. Había un tesorero o una tesorera, creo que era, y hace poquito los despidieron. Después de muchos años de trabajar con la administración pública por el hueco fiscal, ¿se acuerdan? Que desde el periodo pasado que se estaba hablando que hubo un hueco fiscal en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces, al final se llevó a cabo toda una investigación y toda esa parte de tesorería despidieron a los jerarcas de esa. También están los servidores pagados con fondos especiales, los interinos ocasionales, algunos médicos y algunos de enseñanza, pero estos de enseñanza sí tienen un estatuto, que es el estatuto de carrera docente. El director de migración, auditores o auditores que están bajo una ley especial que los regula, etc. Y aquí llegamos a lo que es el director general de servicio civil, que es, digamos, una persona que tiene mucho que ver en el tema, digamos, de los funcionarios públicos, sobre todo el nombramiento, digamos, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces aquí vienen, digamos, cuáles son los requisitos para ser director de servicio civil. Yo trabajé en servicio civil hace muchos años, trabajé un tiempo. Yo era el jefe del departamento legal de servicio civil. Y ahí, durante el tiempo que estuve, conocí lo que era todo el proceso de reclutamiento de los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque nos tocaba ver lo que eran apelaciones, revocatorias, despidos, etcétera, ¿verdad? Es decir, ahí se ve de todo. Y me tocó estar, digamos, con la gente de clasificación, malla curricular, todo, digamos. Entonces uno va, digamos, viendo cómo es muy especializado la materia. Entonces, es bueno que exista una normativa especial en esta materia que regule, que lo regule. ¿Por qué? Porque, ¿qué era lo que pasaba anteriormente? Cuando no había estatuto de servicio civil, lo que sucedía era que cuando entraba un gobierno, cambiaban casi toda la administración pública, pero sobre todo cambiaban los miembros de la fuerza pública. Entonces, ¿quiénes entraban? Los que le habían ayudado a ganar la contienda electoral al presidente. Entonces, cambiaban los gobernadores, cambiaban los delegados cantonales, etc. Sin ningún tipo de razón. Es decir, no había estabilidad laboral, no había idoneidad comprobada. ¿Por qué? Porque todo era nombrado por política. Entonces, cuando, digamos, y discrecional, lo podían despedir a uno en cualquier momento. No había normativa que lo protegiera. Por eso la importancia de que exista un estatuto de servicio civil y otras leyes especiales que regulen la materia, porque eso le da mucha estabilidad al cumplimiento de los servicios públicos. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando entra gente nueva a trabajar en la administración pública? Ya tiene un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje muchas veces se lleva 2, 3 años o más. Y resulta que cuando llegaba y pasaban 4 años, entraba ya otro grupo. Y entonces no había, digamos, una continuidad de la actividad administrativa. Y aparte que no había imparcialidad, sino que yo, digamos, nombraba al primo, al hermano, al tío, al abuelo. Entonces ustedes veían un ministerio y era toda una familia la que estaba nombrada ahí. Parece como algunas municipalidades, sin decir, no, mentira. A veces en algunas municipalidades pasa eso, ¿verdad? Que entra el tío y después ya entra el sobrino, después del sobrino entra la novia del sobrino, etcétera, ¿verdad? Eso pasa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay normas que regulen, digamos, el tema de la imparcialidad, de la objetividad, de la legalidad, ya no es tanto posible mover esas situaciones, ya no
ya no se van a dar tanta arbitrariedad, tanta exceso, digamos, de poder en la situación. Entonces, lo que nos plantea aquí es que la Dirección General de Servicio Civil es la que elabora y mantiene un manual descriptivo de empleos de servicio civil. ¿A ustedes cuáles les interesa a ustedes? Las de licenciado en Derecho, licenciado en Derecho más máster en tal materia, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, es donde está el tema. Todo eso está regulado en ese manual descriptivo. Y es la Dirección General la que le corresponde eso. De acuerdo a eso es que se realizan las pruebas y se determinan los salarios. ¿Qué es lo que se ocupa para ingresar al servicio civil? Aquellos que quieran entrar en la administración pública. No crean que ahora es una alternativa. Bueno, ahora va a haber toda una discusión con el empleo público, ¿verdad? Porque el que quieren aprobar, que no sabemos si se va a aprobar, hay que ver cuál va a ser la lucha que hagan los sindicatos. Pero lo que está planteado es que opera para los nuevos que entran en la administración pública. Entonces, primero, están con la tesis de un salario único. Es decir, que por ejemplo, una licenciada en Derecho entra ganando, digamos, 2 millones de colones. Eso es muy bueno al inicio. Pero cuando usted tiene una experiencia y hace una especialidad, una maestría, y después se hace un doctorado y después usted se hace experta en el tema, ya usted no debería estar ganando 2 millones, ya usted debería estar ganando por lo menos unos 3 millones. Pero en el salario único, es decir, solamente se va a dar el aumento del costo de vida, un 5%, un 8% anual, digamos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los salarios se van estancando. ¿Qué es el problema que sucedió ahora en Costa Rica, por ejemplo, con los empleados públicos? Que el entrante ministro de Hacienda viene y emite un decreto donde señala que a partir del año 2021 se congela los aumentos salariales de todo el sector público durante 4 años. Un día estaba un economista hablando del tema y decía que más bien eso era perjudicial porque la masa, digamos, de empleados públicos es bastante amplia. Es la que más bien, por tener una estabilidad económica, es la que invierte en los servicios, en materia, digamos, de compras, comercial y todo. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo eso va a bajar. Y entonces va a haber una gran afectación en toda esa materia. Bueno, pero digamos, normalmente lo que se pide para entrar al servicio civil es poseer actitud moral y física. ¿Verdad? Estos son conceptos jurídicos indeterminados propios del desempeño del cargo. Se habla de una certificación del registro judicial de delincuentes. Esto, digamos, debe interpretarse lógicamente en razón también del principio de probidad, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Entonces eso hay que agregárselo, digamos, a ese aspecto. También está el tema de la declaración jurada. Bueno, esto es también, siempre ha sido de discusión, ¿verdad? Al régimen democrático, pero bueno, es una declaración jurada. Cumplir con el manual de empleos, demostrar idoneidad, ser escogido una nómina, pasar el periodo de prueba, que normalmente son 3 meses, y llenar otros requisitos. Entonces, eso es propiamente, digamos, lo que se pide en materia de ingresar a una de las instituciones del servicio civil. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento, o si ya ustedes en algún momento habían investigado, habían estudiado sobre el tema de la función pública. ¿Algún comentario? Germán. Sí, sí. Sí, no, en realidad no habíamos visto ese tema, entonces para mí en lo personal es un tema nuevo.
Ok. Yo sí hice, bueno, mi investigación el año pasado fue de la responsabilidad de los funcionarios públicos. ¿Ah, sí? Entonces sí, yo más o menos sí ya, yo así Sí, como, pero o sea, ya muy había por encima. revisado un poco, digamos, sobre el tema. Más que todo, por la responsabilidad de los funcionarios públicos. O, sí, ok. Sí, porque digamos esto es más que todo, por eso se le denomina un régimen de sujeción especial, porque todos estos son, digamos, las etapas o requisitos que, digamos, usted podría, digamos, incluir dentro del ámbito, digamos, de un nombramiento o de la entrada de una persona a trabajar en un ministerio, etcétera. Entonces, cuando uno habla, digamos, de que exista un estatuto de servicio civil, eh, ¿qué debe estar regulado ahí? Entonces, lo que debe estar regulado ahí es todo el procedimiento de selección del personal, el tema de promociones y traslados, los derechos y deberes de los servidores, lo que tiene que ver con las, digamos, sanciones disciplinarias o correcciones disciplinarias, partiendo de una advertencia oral, otra escrita, una suspensión del trabajo sin goce, etcétera. La sala ha dicho que, digamos, que durante un procedimiento, es decir, aunque ustedes lo suspendan, tienen que darle el goce de salario. Es decir, es una suspensión con goce de salario. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, si usted lo suspende en salario, es decir, prácticamente ya lo están sancionando, ¿verdad? Y después hay un régimen de despidos, un régimen de sueldos, que es lo que nosotros encontramos ahí. Y Profe, sí, sí, Germán. o sea, ¿cuál es la ciencia de una suspensión con goce de salario? Bueno, primero lo que habría que, digamos, considerar ahí es que el principio de que hasta que no se compruebe que usted es culpable, usted es inocente, ¿verdad? O el tema de la inocencia, ¿verdad? Ese es un primer principio. El otro, que digamos, el tema de que se está adelantando una sanción, porque normalmente si usted lo suspende en 5, 10, 15 días, ya si esa suspensión, después de pasar un procedimiento administrativo cumpliendo con el debido proceso, eso ya es una sanción que le suspendan el salario. Pero entonces previamente no se puede hacer porque se estaría violentando el debido proceso. Eso es. Ah, ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Eh, bueno, y de esto, digamos, hay digamos, un tribunal de servicio civil que en la administración pública hay muchos tribunales. Este tribunal de servicio civil es, digamos, como una primera instancia, digamos, del tema, digamos, de sancionatorio, porque ahora, hace unos años, se aprobó el Tribunal Administrativo de Servicio Civil, que es el que ve en apelación, ya en última instancia, el tema. Esto creo que una de las compañeras de ustedes va a desarrollar este tema del Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal Administrativo de Servicio Civil. Pero nada más decirles que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia, está integrado por 3 miembros propietarios y 3 suplentes. Se requiere ser abogado y tener los mismos requisitos para ser director general y duran 6 años en su puesto. Pueden ser reelectos y devengan dietas. Cuando el tribunal se reúne, cuando tenga asuntos que conocer, pero ahora en estos momentos ellos tienen muchos procedimientos vigentes en estos momentos. Ven todo en primera instancia los casos de despido, previa información, etcétera, reclamaciones, en tema de quejas y también cuando hay reclamaciones contra disposiciones o resoluciones de los jefes inmediatos. Y aquí están 2 tribunales nuevos que se crearon, el Tribunal Administrativo de Régimen de Pensiones y Jubilación del Ministerio y el Tribunal Administrativo de Servicio Civil, que es como el de apelación. Entonces, se aprueba como un órgano desconcentrado del Ministerio de Presidencia con competencia exclusiva de independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones.
Ellos elaboran un presupuesto y es el Ministerio de Presidencia que cubre ese presupuesto. Este tribunal conoce los recursos de apelación y debe resolver en 2 meses contra las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil en materia de empleo de los trabajadores. Este tribunal administrativo está integrado por 3 miembros propietarios que son nombrados por el Ministerio de la Presidencia como 3 suplentes. Estos tienen un nombramiento de 5 años y pueden ser reelegidos en forma indefinida. Igual se requiere ser licenciado en Derecho, con experiencia teniente al cargo, etc. Bueno, este es el grupo de funcionarios que los va a apoyar a ellos en la estructura técnica y administrativa. Y bueno, conocerá los recursos de apelación propiamente. Bueno, ok. Entonces, Ignacio, aquí terminamos para que deje de grabar si quiere. Ok,